Bueno, sin más, Pastor Pedro, démosle la bienvenida a Pastor Pedro Villegas, pastor principal de la iglesia Full Life. Gran pastor, amigo, y va a ser de bendición. Sabemos que Dios lo va a usar poderosamente. Bueno, ¿cómo estamos en el día de hoy? ¿Bien? ¿Viene usted con expectativa de que Dios le hable? Oiga, voy a volver a preguntar. Porque cuando uno mira en la palabra, uno se da cuenta que el poder siempre estaba sobre Jesús, pero no siempre se desataba sobre las personas. Lo que determinaba que el poder saliera de Jesús es la expectativa con la cual las personas se acercaban a Él. Y muchas veces nos acostumbramos y lo volvemos como una rutina y dejamos de venir con expectativa a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia, venimos a presentarnos ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, y eso quiere decir que estamos expuestos a un toque de Él que va a transformar nuestras vidas. Yo no sé cuál es el milagro que tú vienes necesitando, lo que sí sé es que acá está el hacedor de milagros. Así que te vas a acercar buscando un milagro. Amén. Bueno, en el día de hoy voy a estar presentando parte de mi libro. Realmente la presentación más profunda la voy a hacer el domingo. Y bueno, creo que este libro es una gran bendición. Es la respuesta a una preocupación que yo siempre tuve. Porque la palabra de Dios nos dice que Jesús vino a darnos una vida en abundancia. Sin embargo, es muy común ver cristianos que en lugar de vivir abundancia, viven en el desierto. Todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel es un cuadro de lo que a nosotros nos pasa con Cristo. Tú no estás llamado a vivir en el desierto, tú estás llamado a vivir en la tierra donde fluye la leche y la miel. Pero ¿para cuántos esto no es una verdad? ¿Cuántos no viven como esperando el maná para poder pagar el arriendo, como pasando el mes en amor porque es que es escaso en casa, como que no pueden salir de una enfermedad, como en un desierto? Y la palabra nos dice en Oseas 4:6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Mira, la Biblia está llena de principios bíblicos que si tú obedeces, tú desatas bendición. En un cristiano está la capacidad para bendición. La capacidad para bendición. Pero tú tienes que acceder a dicha bendición por medio de aplicar principios bíblicos en tu vida. Y aquel que por desconocimiento, por cualquier razón, no está aplicando estos principios, pues lastimosamente va a ser como el pueblo de Israel que murió en el desierto, habiendo sido invitado a vivir en una tierra en abundancia. Y todo inicia con el área espiritual. Todo inicia con tener una relación sana con Dios, con conocerlo, con caminar con Él, con desarrollar una amistad con Él, con ser lleno de Él. Nos damos cuenta que cuando el Señor saca al pueblo de Israel del desierto, de Egipto, lo que hace es llevarlo al desierto. ¿Con qué propósito? Algunos dicen de llevarlo a la tierra prometida, pero no, el Señor dijo de que me adoren, de que me teman, de que me conozcan. La tierra prometida es el resultado de conocer a Dios y aprender a vivir como Dios te quiere enseñar a ti a vivir. Pero todo arranca con tener un conocimiento de Dios, con tener una relación sana con Dios. Y hoy quiero hablarte acerca de la adoración, algo tan importante. Pero antes de eso, pues quiero regalar este libro a alguien que haya venido por primera vez. ¿Quién es esa persona? Bueno, pero tienes que venir hasta acá. ¿Intentamos el frisbee o no? ¿Sí? ¿No? Ay, ustedes no son divertidos. Bueno, alguien que sí sea divertido y que le guste el frisbee, que venga por primera vez. Pues usted viene por primera vez, ¿no? Bueno, mi amor, llévaselo. Andrés, lléveselo porque mi esposa seguro. Bueno. Bueno, para aquellos de ustedes que no nos conocen, nosotros somos los pastores de la iglesia Full Life. Tengo la bendición de estar casado con la mujer más hermosa que ha nacido en toda la historia de la creación. Cada vez que la miro, por favor, mi amor, ponte de pie. Eso. Cada vez que la miro le digo, Dios mío, ¿por qué? Porque es la más hermosa para mí. Y yo espero que tú pienses lo mismo acerca de la tuya. Porque al fin y al cabo es con la que le toca irse a dormir hoy, con la que le toca levantarse. Y mire, el tesoro no está en alcanzar lo que no tienes, está en valorar lo que Dios te ha confiado. Y yo todos los días miro a mi esposa y digo, tengo las más hermosas. Miro a mis hijos y digo, son los mejores. Miro a mi iglesia y digo, es la mejor. Después Jesus Worship Center, pero la mía es la mejor. Ahora, tú y yo tenemos algo en común, que nuestro pastor es el mejor. Porque mi pastor es el pastor Frank. Amén. Entonces en eso tú y yo sí tenemos eso en común. Amo al pastor Frank.
Me encanta compartir con él. Creo que es la persona más sabia que hay sobre el planeta Tierra, más íntegra. Yo lo amo de una manera, yo atesoro tanto. También amo al pastor Ernesto, a Adolfo, a todo este equipo, yo los amo. Son hermosísimos. Ustedes están en la segunda mejor iglesia del mundo. Amén. Entonces dígale al de al lado casi. Bueno, pero el segundo puesto no es malo, no te preocupes, no está mal. Bueno, en el día de hoy quiero hablarte acerca de la adoración. Juan nos dice en el capítulo 4, versículo 23, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores, diga adoradores, rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Acá Jesús está anunciando algo que iba a ocurrir y está hablando de los verdaderos adoradores y la forma en que nosotros debíamos adorar. Pero quiero arrancar por responderte una pregunta: ¿qué es la adoración? Porque muchos decimos, yo vengo a adorar a Dios, yo adoro a Dios, pero ¿tú sabes qué es adorar a Dios? Adoración o adorar significa amar al extremo, amar por encima de todo lo demás. Eso es adorar, es lo que tú más amas en esta vida, eso es adorar. En Mateo capítulo 22, versículo 36 nos dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Creo que todos sabemos este versículo, ¿no? Y entonces dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Eso es adoración. Adoración es cumplir con el mandamiento más importante de todos. Que lo que nosotros más amamos, a quien nosotros más amamos por encima de todo lo demás, es a Dios. Jesús lo dijo de muchas maneras, fue algo en lo que él insistió. Dijo: el que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a sus hijos, a su esposa más que a mí, no es digno de mí. Él está diciendo: ámalos mucho, pero yo debo ser el objeto de tu adoración. Adorar es amar al extremo, por encima de todo lo demás. Ahora viene la otra palabra que nosotros conocemos, que es alabar. Vamos a alabar a Dios. ¿Qué significa alabar? Alabar significa dar un cumplido a algo o a alguien. Ahora, eso quiere decir que tú puedes alabar a muchas personas, porque yo le puedo decir a mi esposa, amor mío, eres la mujer más hermosa del planeta Tierra. La alabé. Yo puedo decirle a mi iglesia, ustedes son la iglesia más hermosa que hay. Yo acabo de alabar a mi iglesia. Yo le puedo decir a mi hijo, tú eres el mejor. Yo le puedo decir a mi amigo, tú eres muy buen amigo. Yo ahí estoy alabando. Tú puedes alabar a muchos, pero tú solamente puedes adorar a una persona, porque solamente a uno lo puedes amar por encima de todo lo demás, al extremo. Ahora, ser un verdadero adorador de Dios no tiene que ver con lo que sale de tu boca, ni con el estilo de música que se toca. Tiene que ver con lo que hay en tu corazón. Un verdadero adorador es aquel que cuando miramos dentro de su corazón vemos a Jesús ahí reinando. La música, las palabras y todo lo demás simplemente son la manera como tú expresas tu adoración. Pero adorar a Dios es amarlo por encima de todo lo demás. Ahora, en este punto, cuando yo he explicado esto, empiézate a responder. ¿Realmente tú adoras a Dios? ¿Realmente Dios es lo más importante para ti? Juan 4:23 dice: pero se acerca la hora, ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Mira que nos dice los verdaderos adoradores. Eso quiere decir que deben haber también falsos adoradores. Entonces, ¿cuál sería un falso adorador? Pues alguien que está mintiendo. Alguien que cuando vamos a mirar lo que expresa su corazón, que le dice: Señor, o cuando lo que expresa su boca, que es: Señor, yo te adoro, pero vamos a mirar en su corazón y no, ama cosas por encima de Dios. Ama más al dinero, se ama más a sí mismo. Así que el verdadero adorador es el que expresa lo que sí hay en su corazón. Le dice a Dios: Señor, yo te adoro, y su corazón lo confirma. Realmente Dios es lo más importante para él. Y es la forma como Dios quiere que nosotros vivamos. Y es lo que a ti te va a permitir ser acertado en esta vida. Porque es lo que siempre te va a permitir estar tomando decisiones guiadas por Dios. Porque aquello que tú adoras es aquello que tú sigues, aquello que tú adoras es aquello que tú obedeces. Y cuando es Dios, no es acerca de bien y de mal. No, este mundo caído está buscando lo que es bueno y lo malo. Pero ese acaso no fue el fruto del cual nosotros no debíamos comer. Antes de la caída no era acerca del bien y del mal, era acerca de lo divino. ¿Qué dice Dios? Y es lo que tú y yo tenemos que buscar.
No es está bien, está mal, es qué dice Dios. Porque yo no estoy buscando ni lo bueno ni lo malo, yo estoy buscando lo divino, hacer la voluntad de Dios siempre en mi vida. Nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios para adorar. Todas las personas adoran a alguien, pero no todos adoran a Dios. Hay algunas personas que se adoran a sí mismos, otros que adoran el dinero, otros que adoran la fama, otros que adoran el fútbol. Pero adorar a Dios es dar la adoración al verdadero dueño de la adoración. Ahora, alabar a Dios y dar a otro nuestra adoración es lo que se conocería como una falsa adoración o lo que se conoce como idolatría. Y cuando nosotros miramos la historia del pueblo de Israel, en la época más idólatra de ellos, que estaban en decadencia y bajo maldición, ellos seguían ofreciendo sacrificios a Dios en el templo, levantaban las manos, pero se habían hecho ídolos, a quienes les estaban dando lo mejor y les estaban dando lo primero. A Dios le daban lo bueno, le daban lo segundo. Y era una época de decadencia. Y es muy fácil que un cristiano caiga en eso. Que venga a la iglesia, levante las manos, que diga adorar a Dios, pero que esté en una decadencia porque ama algo por encima de Dios. Y es tu vida la que empieza a hablar quién es el objeto de tu adoración. Cuídate de que tu alabanza no te impida ver a quién realmente le estás dando tu adoración. Y que más bien sea tu adoración la que dirija tu alabanza. Porque Dios no quiere tu alabanza, Dios quiere tu adoración. Dios no quiere tu alabanza sin adoración. Quiere una alabanza que nazca desde tu adoración. Que todo lo que tú expreses a Él nazca desde un corazón donde Él es Rey, Señor de todo. Ahora viene el segundo punto. ¿Cómo debo adorar a Dios? ¿Cómo debo adorar a Dios? Mateo capítulo 22, versículo 36 dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Diga, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Acá nunca dice Jesús, no, pues muy sencillo, ámalo con tu música, o ámalo con danzas, o ámalo de esta manera, o ámalo de la otra. No, el Señor está diciendo que tenemos que amarlo con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. La música, las manos y todo eso son simplemente maneras como tú lo expresas. Pero nuestro amor a Dios tiene que ser en todo. Cuando dice con todo nuestro corazón, es porque todo lo que ocurre en nuestro corazón determina lo que nosotros estamos haciendo. Y el Señor dice que es en el corazón justamente donde salen los homicidios, donde sale todo lo malo. Pero cuando Dios es el objeto de tu adoración, quiere decir que todo lo que sale de tu corazón, todas las acciones van a ser dirigidas por Él. Cuando nos dice que debemos amarlo con todo nuestro ser, quiere decir que con todo lo que tú eres, que todo lo tuyo debe decir que Dios es lo más importante. Cuando nos dice que con toda nuestra mente, quiere decir que sí, que aún en nuestra mente Él debe ser honrado. Había una persona que me preguntaba el otro día: pastor, yo antes de estar en Cristo me gustaba escuchar la música electrónica. Y actualmente me llama la atención, pero yo quiero saber, ¿está mal que yo la oiga? ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Depende. Depende. Yo creo que esa es una de las respuestas donde tú necesitas discernimiento. No es acerca de bueno o malo, es acerca de Dios y tú sabes si te conviene o no te conviene. Hay cosas que a ti te convienen, otras cosas que a mí no me convienen. Porque la música tiene la capacidad de a nosotros transportarnos en el tiempo. Cuando tú oyes música, tú logras ir allá. Yo creo que de hecho es aquello que más nos puede teletransportar a nosotros. La pregunta es, ¿a dónde te está transportando dicha música? ¿Te está transportando a un lugar donde Dios está siendo honrado o te está transportando a un lugar donde Dios no está siendo honrado? Ahora, cuando Jesús dice, debes amarlo con toda tu mente, quiere decir que tú tienes que cuidar lo que entra en tu cabeza. Porque aquello que tú estás permitiendo que entre te está llevando a diferentes lugares donde de pronto Dios no está siendo honrado. Yo siempre pienso, el Espíritu Santo de Dios prometió estar con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo de Dios está más con nosotros que nuestras esposas. Sí, está más con nosotros que nuestras esposas. Y yo me pregunto,
cuando nosotros vamos a hablar, vamos a mirar, vamos a escuchar, somos conscientes que Él lo está viendo todo. Porque hay conversaciones que de pronto usted, hombre, no tendría enfrente de su esposa, pero que está teniendo. Hay programas de televisión que usted no vería si su esposa estuviera sentada al lado suyo, pero cuando ella no está, usted lo está viendo. Hay mensajes de texto que usted está haciendo porque su esposa no está mirando, pero si ella estuviera mirando, usted no los estaría escribiendo. Pero su esposa no está siempre, el Espíritu Santo de Dios sí. Y por eso nos dice la palabra: no contristen, no agravien. ¿Sabes qué significa eso? No deshonren al Espíritu Santo de Dios. Porque es que Él ya hizo la promesa y el pacto que va a estar contigo siempre. La pregunta es: ¿a dónde lo estás llevando? ¿Lo estás llevando a lugares donde Él es honrado? ¿Lo estás teniendo pensamientos donde Él es honrado? ¿O lo estás incomodando? ¿Es acaso tu vida una tortura para Él? ¿O es placentero? Porque tú con todo lo que haces buscas que Él se sienta cómodo. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La obediencia es el lenguaje del amor de Dios y evidencia de que Dios es el objeto de tu adoración. Entonces tu adoración a Dios, respondiendo a esa pregunta, ¿cómo lo debemos adorar? Pues lo debemos adorar con la forma como tú trabajas, cómo tratas a tu familia, la forma en que tú manejas tu dinero, la forma en que tú cuidas tu cuerpo, porque al fin y al cabo es el apartamento, es el templo donde Él está viviendo, ¿o no? Está cuidando de su cuerpo sabiendo que es el templo de Él. Entonces dice: sí, se lo estoy ampliando. Bueno, gracias. En la forma en que tú te relacionas con los demás. Sí, algunos dicen: no, es que yo soy mansión. En la forma en que perdonas, en la forma en que vives tu ministerio. Todo lo que tú haces debe expresar que tú amas al extremo, por encima de ti mismo, por encima de todos los demás, a Dios. Que Dios es lo primero y después lo demás. Ahora viene la otra pregunta: ¿cuándo debo adorar? ¿Los domingos, cuando vengo a la iglesia? Bueno, los viernes. ¿Ustedes? ¿Cuántos de acá van a venir el domingo también? Levante la mano si usted también viene el domingo. Wow, son hartos. Bueno, la prédica va a ser diferente, así que no se preocupe. Ahora, si tú has entendido hasta el momento, hasta este punto, si tú has entendido lo que es la adoración, tú sabes la respuesta de cuándo debes adorar a Dios. En todo momento, en todo tiempo, siempre. A mí hay un relato que me encanta en la Biblia, que es el de Pablo y Silas, cuando fueron ellos encarcelados. Recordemos que habían estado predicando la palabra de Dios, o sea, estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Y por estar predicando la palabra, terminan siendo golpeados, desnudados y arrojados a la cárcel. Oiga, cualquiera en ese punto se hubiera podido poner bravo con Dios. ¿Cuántos de pronto, cuando Dios no responde de la manera que quieren, empiezan a sacar en cara: Señor, y yo que llevo sirviendo en esa iglesia todo ese tiempo, y usted que no me responde? Muchas veces se obra con harta inmadurez. Pero vemos a Pablo y Silas que estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho: prediquen hasta los confines de la tierra. Y se pusieron a predicar hasta los confines de la tierra, y eso los llevó a que los agruparan, los desnudaran. Imagínense la humillación, que usted los desnude enfrente de toda una población. Los golpearon y después los arrojaron en una cárcel fría, húmeda. Pero nos dice que a medianoche, en dicha cárcel, golpeados y humillados, ellos se pusieron a cantar salmos. Si nos ponemos en esa situación, usted ha estado acá predicando y predicándole a las personas, y de pronto esas personas se enojan, lo desnudan a usted, lo golpean y lo meten a usted en una cárcel. ¿Usted en ese momento en la cárcel sentiría ganas de adorar, de expresar, de levantar y cantar salmos? Pero es que déjame decirte que en la vida lo correcto nunca se hace cuando nosotros seguimos nuestras emociones. Nosotros no podemos vivir por emociones, nosotros tenemos que vivir por principios. El que sigue las emociones siempre va a terminar donde no quiere. No, nada más piensa en la dieta. Si usted sigue las emociones, ¿qué pasa? ¿Ah? Porque es que el cuerpo siempre quiere empanada, nunca quiere lechuga, ¿o no? Ojalá fuera al revés, pero si uno sigue las emociones, uno siempre va a tomar malas decisiones.
Y es por esa razón que nosotros tenemos que vivir por principios y no por emociones. Y todo lo bueno, alguien preguntaba, decía, no, es que se levantaba un día y le decía, mamá, es que hoy no quiero ir a la iglesia. Y la mamá le decía, bueno, eso es normal. Entonces no me toca ir. No, vas sin ganas. Haga lo mismo cuando usted dice no tengo ganas de ir al gimnasio, pues va sin ganas. ¿No? Creo que era Will Smith cuando le preguntaban qué tiene que hacer una persona para ser exitoso, le decía correr. Le decían, ¿cómo así que correr? Le decía, salga a correr, salga a trotar. Y si usted es capaz de ignorar esa voz que le empieza a decir frena, no va a haber nada que usted se proponga hacer y usted no alcance. Que nada en este mundo apague la voz del Espíritu Santo de Dios. Y que sea el Espíritu Santo de Dios el que reine en ti, el que te diga a ti todo lo que tú tienes que hacer. Y el Espíritu Santo de Dios le dijo en ese momento a Pablo y Silas, no es tiempo de quejarse, es tiempo de cantar salmos, de expresar la adoración. Y nos dice que en ese momento hubo un tremendo terremoto y se abrieron las cárceles. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice que en todo tiempo debemos adorar. Cuando estamos pasando por los buenos momentos y cuando estamos pasando por los malos momentos. Vemos ejemplos de esto. El rey David, quien a pesar de pasar por muchas persecuciones, golpes, vergüenzas, traiciones, en lugar de quejarse, siempre lo que hacía era usar cada situación para componer un salmo. Oye, uno lee los salmos de David y era como que momento difícil, él empezaba, no, que me tienen rodeado, que me tienen perseguido, que me van a caer encima, pero pongo en ti mi confianza, Señor, porque tú eres mi baluarte. Y cuando yo leo eso, yo digo, oiga, pasar por un mal momento es una oportunidad. Es una oportunidad de conocer de una manera íntima a Dios. Déjame decirte que lo que tú vienes viviendo no es que Dios sea cruel y te tenga olvidado, es que Dios te está llamando a una mayor intimidad para que tú le conozcas. Es aprender a leer la situación. Es aprender a leer la situación de una manera hermosa. Fueron los momentos más difíciles cuando David encendía su alabanza y cuando más conocía la grandeza de Dios. Pero también vemos otro caso, que es el de Salomón, quien usó su tiempo de esplendor para construir un templo, en el cual usó solamente lo mejor. Oiga, uno lee que hasta las puntillas que usaban para construir eran de oro, porque él estaba usando sus mejores momentos para expresar su adoración. Y acá nos estamos dando cuenta de dos ejemplos. Uno que en los tiempos malos adoraba, otro que en los tiempos buenos adoraba. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos que son buenos adoradores cuando las cosas están bien. Ahí sí levantan los brazos, ahí sí vienen a la iglesia, ahí sí, Diosito, lo que tú quieras yo lo hago. Pero cuando pasan por momentos malos no se les ve, bajan los brazos y aquí no estoy. Pero hay otros que también lo que pasa es que cuando están al revés. ¿Cuál eres tú? Porque si tú no eres de los que levantan las manos en los tiempos buenos, y en los tiempos malos, déjame decirte que Dios no es el objeto de tu adoración, sino el objeto de tu interés. Que tú no te estás acercando a Dios por quien Él es, sino por lo que tú quieres recibir de Él. Eso te hace egoísta. Y el egoísmo es adorarnos a nosotros mismos. Todo lo que tú vives, todo lo que tú haces, todo lo que tú tienes es una oportunidad para expresar quién es el dueño de tu adoración. Estás pasando por un buen tiempo, adora. Estás pasando por un mal tiempo, adore. Que toda tu vida sea para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿con qué debo adorar? Bien, esa otra pregunta. ¿Con qué debo adorar? Ahora, me encanta la historia de Abel. Esa fue la razón por la cual le pusimos así a nuestro segundo hijo, Abel. Nuestro hijo mayor, que tiene 7 años, se llama Natán. Nuestro hijo menor se llama Abel, tiene 5 años, la próxima semana va a cumplir 6. Y los dos son un milagro de Dios. Con mi esposa tuvimos que pasar 8 años por infertilidad, intentando hacer todo para quedar embarazados, siempre dejándonos guiar por Dios. Y finalmente recibimos primero a Natán, un profeta, después a Abel, un adorador.
¿Y por qué nos encanta ese nombre Abel? Porque fue el primer adorador del cual nos habla a nosotros la Biblia. Él entendió, Abel, que adoración no era darle a Dios lo bueno, era darle a Dios lo mejor. Recuerda la historia, habían dos hermanos, varios estudiosos de la Biblia creen que Caín y Abel eran gemelos. Y entonces Abel se dedicó al rebaño, al cuidado de las ovejas, mientras que Caín se dedicó a lo que era labrar la tierra. Y que cuando recibieron los resultados, el resultado de su trabajo, Caín miró y dijo: oiga, voy a honrar a Dios con lo bueno. Mientras que Abel dijo: voy a honrar a Dios con lo mejor. Si nosotros miramos qué era lo que estaba diciendo Caín, Caín estaba diciendo: lo mejor para mí, lo bueno para Dios. Primero yo, después Dios. No, Abel nos dice que él honró con lo mejor y con lo primero. En otras palabras, apenas él recibió lo mejor y lo primero, él pensó en Dios y David pasó a un segundo plano. Ahora, perdón, Abel pasó a un segundo plano. Gracias, no puedo nunca predicar sin mi esposa. Abel pasó a un segundo plano. Ahora, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de economía, de finanzas. Sí, la forma como tú manejas tu dinero evidencia quién es el objeto de tu adoración. Tú quieres saber lo que es importante para una persona, mira su extracto bancario. En el extracto bancario tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que la belleza es bastante importante porque se hace las uñas por fuera, se tintura el pelo, va a la peluquería, el masajito del pelo, masajito, ahí te lo va diciendo. Tú puedes saber que es bastante importante la educación de los hijos porque la cuenta que paga con respecto a su salario, el porcentaje que le da de la educación de sus hijos es bastante alto. Tú puedes saber que el fútbol es importante porque mire, tiene el plan último de Xfinity, compra camisetas todos. Cuando tú miras el extracto bancario de alguien, tú puedes saber cuáles son sus prioridades. Si lo miramos, ¿qué nos va a decir con respecto a Dios? Dice: ay, no, qué jartera cuando se ponen a hablar los pastores de dinero. Es que a ti te gusta honrar a Dios de una manera barata, pero que Él te bendiga de una manera costosa. Señor, yo a ti te adoro con pesos, pero tú me respondes con dólares. Eso muestra que tú estás buscando a Dios por interés, no porque Él es el objeto de tu adoración. Abel entendió que adorar a Dios era no darle lo bueno, sino darle lo mejor, lo primero. Pensar en Dios antes que en Él mismo. Y aunque le costó su vida, porque nos dice que Caín, cuando vio que Abel honraba a Dios con lo mejor, él le dio rabia. ¿Sabes por qué? Porque los falsos adoradores no soportan ver un verdadero adorador. No lo soportan. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, antes de yo convertirme al Señor, si a mí me hubieran dicho: usted algún día va a ser pastor, yo hubiera dicho: yo jamás iría a esa iglesia. Porque yo era la oveja negra. Yo era ese que cuando mi mamá la miraban decían: este hijo no va a servir para nada. Yo era súper creativo en cómo pecar. Súper creativo en cómo pecar. Era un desastre. Pero cuando me encontré con Jesucristo, wow, Él transformó mi vida de una manera increíble. Antes de Cristo era alcohólico, drogadicto, mujeriego, desordenado en mi vida. Y cuando tengo un encuentro con Jesucristo, Él empieza a organizar mi vida de una manera impresionante. Me recuerdo una vez que se me acerca un familiar no creyente y me dice: estoy preocupado. Alguien que vivía conmigo, que había visto el cambio. Yo le digo: ¿por qué? Dice: ¿por qué? Porque usted está yendo mucho a esa iglesia y me preocupa que le estén sacando su dinero. Y yo cuando lo veía, yo decía: usted está viendo el cambio que hay en mi vida. Usted se está dando cuenta que yo ya no consumo drogas, yo ya no tomo alcohol, que tengo una vida completamente organizada. ¿Y usted está preocupado por dinero? Porque los falsos adoradores no soportan un verdadero adorador. Yo te quiero hablar a ti de parte de Dios.
que te has sentido como Abel, solo y no entendido por tu familia. Buscas darle lo mejor a Dios y todavía no entiendes por qué otros no lo pueden comprender. El Señor te dice: me persiguieron a mí, te perseguirán a ti. Es algo que no se puede entender. Simplemente el que está en la oscuridad no puede entender al que vive en la luz. Pero a pesar de las amenazas de su hermano, Abel no cambió su adoración. A pesar de las amenazas de su hermano, él no cambió la ofrenda que él le había separado y que le separaba siempre. A pesar de que esto le costó su vida, él entendió que si Dios era lo primero, no importaba lo que pudieran decir los demás. Estaba Jesús sentado en una parte del templo donde las personas venían y depositaban sus ofrendas. Y nos dice que los ricos venían y echaban grandes cantidades. Pero llegó una viuda y echó 2 monedas de poco valor, que eran todo su sustento. Y otros empezaron a criticar, pero Jesús la defendió. Y Jesús dijo: ella dio más que el resto, porque el resto dio lo que le sobraba. Ella dio todo lo que tenía, ella dio lo mejor. Mira, tu adoración no se mide por lo que tú le das a Dios, sino por lo que tú le niegas. Otros daban grandes cantidades, pero negaban más grandes cantidades a Dios. Esta mujer no. Esta mujer tomó todo lo que tenía y lo entregó. Eso quiere decir que ella se fue de ese lugar sin tener con qué almorzar, con qué pagar el arriendo, sin nada. Y la historia no lo cuenta, pero aquellos que conocemos a Jesús sabemos que ella no se fue a pasar hambre, porque a Dios nadie le gana andar. Porque cuando tú lo haces a Él lo primero, Él se encarga de ti. Tú puedes encargarte de ti mismo o puedes dejar que Dios se encargue de ti mismo. Mira, adorar a Dios es decidir no ser mi propio Dios, sino dejar que Él sea mi Dios. Aquellos que no están dispuestos a darle el primer lugar a Dios, ¿sabes por qué es? Porque ellos quieren cuidar de sí mismos. ¿Cómo yo le voy a dar esto a Dios? Entonces ese es tu problema. Que tú quieres ser tu Dios, tú quieres ser tu proveedor, tú quieres ser quien te cuida. Y tú a Dios no le ganas sin ser Dios. Eres un buen hijo, pero eres un pésimo Dios. Jesús defendió a esta mujer y usó este ejemplo para mostrarnos que la adoración no se mide por lo que tú le das a Dios, sino por lo que tú le niegas. Que cuando tú a Dios le das lo bueno y le niegas lo mejor, le niegas tu adoración. Ahora, la adoración no solamente se ve con el dinero, pero déjame decirte que sí se ve con la forma en que tú manejas tu dinero. Hace unos años atrás, cuando nuestra iglesia apenas tenía 4 años, Dios nos llamó a construirle un templo. Y en ese momento éramos un grupo de 300 personas. Oye, Dios nos habla de construir un templo, un grupo de 300 personas. Y yo le pregunto a Dios, ¿por qué? Dios me dice, muy sencillo, porque un templo no lo construye quien quiere, sino a quien yo elijo, y yo los he elegido a ustedes. Y cuando le preguntamos a Dios cómo lo vamos a hacer, Dios dijo, lo van a hacer de 2 maneras, con perfume y con fe. Me hablaba de la mujer que nos cuenta la Biblia, que tomó un tarro de perfume que era tan costoso que era el equivalente a 1 año de salario. O sea, ¿cuánto costaba? ¿Cuánto te ganas tú en 1 año? Eso costaba. Y que esa mujer fue y rompió el frasco y lo derramó todo sobre Jesús. Y yo digo, ¿por qué lo rompió? Muy sencillo, para no tener la tentación de guardar algo para ella. Todo tenía que quedar en Jesús. Y uno dice, Señor, ¿cuánto tiempo se demoró ella en ahorrar para obtener ese frasco? Y muchos dicen 1 año. No, 1 año si no hubiera comido, si no hubiera hecho nada más. Digamos que hubiera ahorrado el 10% cada mes. Se demoró 12 años. 12 años en que ella tenía un perfume
en que ella decía, ya va a llegar el día en que yo lo voy a usar, y de pronto llegaba y se casaba su hermana y lo iba, no es lo suficientemente especial, mi hermana es importante, pero es para algo más importante. Y de pronto la invitó a salir el hombre que le gustaba y no, todavía no es el día. De pronto su propio matrimonio, y dijo, todavía no es el día. Pero el día que vio a Jesús dijo, ya llegó el día. El que merece lo mejor. Entonces Dios me dio esa palabra y nos dijo, ustedes van a construir ese templo con adoración. En ese entonces éramos 300 personas y construimos un templo de $5 millones. Qué hermoso ha sido que desde que nosotros movimos a este lugar, la presencia de Dios ha estado de una manera tan especial, con tantos milagros y con tantos prodigios. Nos cuenta la Biblia que hubo una oportunidad en que el Señor se le apareció a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Pareciera como que ciertos versículos, cuando uno los lee, uno dice, oiga, como si Dios tuviera favoritos. ¿Por qué se le aparece a Salomón y no se me parece a mí? ¿Nunca te lo has preguntado? Pregúntatelo. ¿Por qué le preguntó eso a Salomón y no te lo pregunta a ti? Pero Dios no tiene favoritos. En la Biblia lo que encontramos son principios que cuando se viven desatan ciertas cosas de parte de Dios. Y cuando vamos a mirar lo que ocurrió previo a que Dios se le apareciera, nos encontramos con que Salomón ofreció un holocausto, unos sacrificios que costaban un dineral incontable. El sacrificio más grande de la historia. Y cuando Dios vio eso, que no era acerca de cuántos animales se habían sacrificado, sino de Salomón diciendo, acá mi corazón se rompe para mostrar que no hay nada más importante de ti. Dios no pudo contenerse, descendió y le dijo, tú realmente me adoras, pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Quién es el objeto de tu adoración? Cuenta Jesús que hubo una oportunidad en que se acercaron a él 10 leprosos y le dijeron, Señor, sánanos. Y Jesús les dio una instrucción, porque siempre el que obedece cree, y el que cree desata milagros. Y Dios, siempre que tú le pides algo, Él te quiere dar un milagro, siempre te dará una instrucción que es fácil de cumplir, pero que requiere fe. Y el Señor le dice, vayan y se presentan ante el sacerdote, y cada uno ofrezca lo que es o lo que le corresponde a causa de su enfermedad. Y nos dice que cuando los 10 iban de vuelta caminando al templo, quedaron completamente sanos. Pero solamente uno de ellos se devolvió a darle gloria a Dios, a alabar a Jesús por su sanidad. Los demás tomaron lo que Jesús les dio y lo usaron de una manera egoísta. Mira, ser adoradores es devolvernos. Es decir, Señor, tú me salvaste, tú me alcanzaste, y yo no estoy tomando lo que tú me has dado para vivir una vida egoísta pensando en lo que yo quiero, sino que yo me devuelvo a decirte, Señor, acá estoy para que tú me digas qué quieres hacer con esta vida. Hay muchos que después de encontrarse con Jesús, lo que le dicen a Jesús es, esta es mi vida, te invito a ser parte de ella. Eso no sirve. Es al revés. Es devolverse y decirle, Señor, yo lo dejo todo para servirte a donde quieres que yo vaya. Eso es ser un adorador a Dios. ¿Estás tomando tu salvación para buscar tus propios sueños, o estás tomando tu salvación para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Así que ¿con qué se adora a Dios? Con todo, con toda tu vida, con lo que tienes, con tus talentos, devolviéndote a Jesús y diciéndole, acá estoy, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que hago es ahora para seguirte. Dios no quiere tu alabanza, Dios quiere tu adoración, que se exprese a través de una alabanza que realmente esté expresando lo que sí hay en tu corazón. Es Dios el objeto de tu adoración. Inclina tu rostro un momento. Padre, hoy yo te quiero dar gracias por esta palabra que tú nos has dado. A ti que estás conectado también en ese momento, cierra los ojos
y medita en aquello en que Dios te ha hablado. Hay una historia que nos llama mucho la atención, que es la historia de Abraham después de que recibe su milagro, su Isaac, y que Dios se lo pide como sacrificio. Pero si miras esa historia, simplemente estaba probando si Dios era el objeto de la oración de Abraham, o si su hijo, aquello que había recibido, se había convertido en su objeto de adoración. Y cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo, el Señor le dice: por cuanto no me has negado ni a tu único hijo, ahora te haré padre de multitudes. Cuando tú adoras a Dios, no hay un límite de lo que Él te puede confiar. Pero si a lo largo de esta palabra el Señor te ha hablado de una manera especial, y tú has entendido que tu adoración, o lo que tú creías que era adoración, no era correcto, pero hoy quieres hacer ese paso, ese pacto con Dios de que Él va a hacer lo primero en tu vida, en un instante te va a pedir que te pongas de pie. Pero te quiero advertir que lo que más va a incomodar es lo que pueda pensar el de al lado. Pero te quiero recordar que lo más importante no es lo que piensas del lado, sino lo que está viendo Dios. Ahora, si esta palabra te ha hablado, tú entiendes y reconoces que antes de hoy Jesús no era el dueño de tu oración, pero hoy le quieres rendir tu corazón 100% a Él, para que sea Él el que reine. Ponte de pie en este momento. Que Dios te bendiga, 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 que Dios te bendiga. ¿Quién más? Ponte de pie. A lo largo de la prédica, tú no puedes explicar por qué, pero hoy como que algo te ha mostrado que Jesús es real. Antes tú no creías, pero hoy se te hizo visible que Jesús es real y que está en este lugar. Si este eres tú, ponte de pie en este momento. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Quédate de pie si estás poniéndote de pie. Que Dios te bendiga. ¿Quién más? Tú no puedes explicar por qué. Hoy tú pudiste ver a Dios. Se ha hecho real en tu vida. Ponte de pie. Quiero pedirles a ustedes que pasen un momentico al frente, los que se pusieron de pie. Si tú todavía sabes que tienes que pasar al frente, estás inquieto y sabes que lo tienes que hacer, no te pierdas de esta oportunidad. Venías apartado, pero hoy has vuelto a casa y has sentido como el Padre te ha recibido. Ponte de pie, pasa al frente también. Tu Padre te da la bienvenida a casa. Y ustedes que pasan al frente, les voy a guiar con una oración. Ustedes simplemente deben repetir después de mí el resto. ¿Los acompañamos? Amén. Cerrando los ojos para concentrarse en Él, simplemente digan: Señor Jesús, hoy te doy gracias porque hoy te hiciste visible a mí, porque hoy sentí el toque de la puerta de mi corazón. Yo te invito, Espíritu Santo de Dios, a que entres en mí. Confieso a Jesucristo como el Señor de mi vida. Hoy te doy gracias, Jesucristo, por el perdón de mis pecados, por poder nacer de nuevo, porque tú tienes una vida para mí. Hoy lo dejo todo para seguirte a ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.